Italiana. Participados en el Festival Petronio Álvarez, Festivales de Arte Carroniero, en años como 1986. Hizo parte de la primera escuela de música en Palmira con de Solar y en 1989 fue director musical del Grupo Melao y en 1992 director musical de la orquesta Tampón Corona. En el año 2011 ocupó el tercer lugar en la modalidad de chirimía. Es director musical del Grupo África, primer presidente del Consejo Municipal de Cultura de Palmira de los años 2004 al 2008. Osner Diáfara Castañeda. Y nuestro tercer invitado es el señor Adolfo León Flores Vergara, comunicador social y periodista, director de la Agencia Comunitaria de Noticias ACN. Es presentador y director del programa Afroamérica del Canal Regional del Pacífico, presentador del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Cali, director del Concurso Nacional de Música del Pacífico La Marimba de Oro, en sus 3 versiones durante la Fiesta Nacional de la Agricultura. También es presentador y fundador por 26 años del evento Día del Pacífico en el marco de la Feria de Cali. Es socio fundador de la organización no gubernamental Afroamérica 21, que reúne a 14 países de América Latina de la población afro-latina. Aquí están nuestros 3 invitados, autoridades, sin lugar a dudas, de un tema afrocultural en Cali. Gracias, Maricela. De verdad estamos muy complacidos, primero de tenerlos a ustedes, que nos permitan interactuar con ustedes alrededor de algunos frentes temáticos que involucran el tema afro. Y qué mejor que en la ciudad de Palmira tener con nosotros a estas 3 personas que son autoridades desde sus diferentes expertise y conocimientos. Son constructores de arte, de cultura, y ese es suficiente motivo, suficiente argumento para tenerlos hoy con nosotros. Así que, por favor, les pido encarecidamente un gran aplauso de bienvenida a nuestros maestros que nos van a dar pautas de lo que es ser pacífico. Y quiero comenzar inicialmente con Adolfo León Fico para entrar, Adolfo, acercarnos a una definición de lo que es ser pacífico, pero desde este territorio palmirano. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor José López. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy nacido en Palmira y por mucho tiempo viví en el barrio Uribe. Lucho fue vecino de nosotros, también vivía en el barrio Bicerca. El barrio Uribe es frontera con el barrio Bicerca. Y en nuestro entorno la comunidad afro era muy poca, era más la comunidad mestiza la que existía ahí. Por esa época se hacía una distinción que los vecinos me decían: ahí llegó el negrito a espantar a la Virgen. Yo me miraba, niño de 7 o 11 años, y me preguntaba: ¿pero por qué yo voy a espantar a la Virgen? Era mi pregunta de infancia. ¿Por qué? ¿Por qué me dicen negro a espantar a la Virgen? Y había otro tipo de denominaciones que hoy ya no hay, porque hemos hecho una lucha, la comunidad negra, y la hemos ganado. Y ahora el problema no es un asunto de discriminación, sino tiene otra característica el tema ahora. Y también veía caminar por las calles de Palmira a los coteros de caña, que en su mayoría eran hombres negros e indígenas o de ascendencia de indígenas, y veía una gran población de comunidades negras, pero yo no estaba identificado como una persona negra, no lo era, no me entendía de esa manera. Yo me vine a convertir a mi raza tengo 67 años, y me convertí hace 30 años aproximadamente, porque no sabía qué era lo que producía. En algún momento Ricardo, el actor, que era el presidente de Caracol, en una reunión en Cali, me pregunta: ¿usted quiere estar en Caracol? Y yo, por supuesto, yo había estado siempre en Caracol, pero Caracol Palmira. Caracol Cali era otro concepto periodístico y de trabajo. Y dije: claro que sí. Y él me dice: yo quiero que una persona haga
programa para la comunidad negra aquí en Cali, en Radio Reloj. Yo le dije, por supuesto, mándeme su hoja de vida. Al día siguiente le mandé la hoja de vida y a los 3 días estaba yo en Caracol comenzando el programa que se llamaba en ese momento Voces del Pacífico. Pero antes de llegar a Voces del Pacífico, yo le pregunté a mi papá, que era un hombre campesino, le pregunté, papá, voy a ingresar a Caracol, Cali, pero voy a ir a hacer un programa para la comunidad negra. Mi papá se queda mirándome, yo lo adoraba a mi papá porque era un consejero mayor. Y me dice mi papá unas palabras tan sinceras y tan sencillas, pero eso usted no lo puede negar. Estaba en la piel, eso no se puede negar. Y a partir de ese momento me convertí a la comunidad afrocolombiana, y hoy, aunque algunas personas puede ser que no me vean en el caminar diario con mis trajes africanos, cuando estoy en un proceso como este, donde se evidencia mi etnicidad, me los pongo con mucho orgullo. Vivo muy orgulloso de mi cufi y de mi traje y de lo que soy. Entonces, creo que lo principal de esta narración que les hago es convertirnos en lo que somos, porque está a flor de piel. Y soy un afro-palmirano orgulloso de ser negro. Gracias, Adolfo León Flores. Sobre este tema, en esta lista que acaba de abordar Adolfo León Flores, salen otros temas, otros abordajes. Quiero preguntarle, tratar el tema con Osner Diáfara, que ha sido un líder que ha trascendido lo teórico para meterse en el territorio. Y de ahí que las conclusiones, definiciones y abordajes que hace sean de inmenso valor. Por eso, Osner, quiero tocar con usted un tema que es muy sensible. Palmira no se reconoce como afro. Entonces, ¿cuál es el reconocimiento que tiene la ciudad frente a este planteamiento que estoy haciendo? Bueno, básicamente pues lo decía Fito, que en un principio era muy minimizado la población afro en el municipio de Palmira, pero ya a esta parte hay un número de colonias las cuales pues ya evidencian precisamente eso. Y un ejercicio que hacía yo cuando estaba pues en servicio telefónico a través de la empresa de teléfonos, y los primeros, en ese caso pues cuando nos entregaban en las casas pues aquello que nosotros conocíamos pues como la información base que teníamos para poder detectar qué había en la ciudad. ¿Cómo se llama eso? Ese librito que nos daban a toda la empresa de teléfono, el directorio. Precisamente allí fue donde comencé yo a mirar cómo se estaba llegando pues la comunidad afro al municipio de Palmira. Empezaron a aparecer los apellidos característicos de comunidades negras que obviamente venían de lugares del Pacífico. Entonces ahí nos fuimos dando cuenta de que Palmira comenzaba a tener ya una representatividad de esas comunidades. Entonces ahí es como para hacer referencia de que había como dos pueblos en un mismo territorio: el pueblo del Pacífico, el pueblo oriundo de Palmira, con algunos palmiranos afrodescendientes, y obviamente la comunidad mestiza, que obviamente pues ya hacía parte de esta historia. Entonces es allí donde empezamos a mirar y a darnos cuenta qué ocurrió y qué ocurre hasta esta parte, que hubo un proceso, digamos, identitario de estas comunidades donde empiezan a visibilizar sus tradiciones, usos y costumbres, y también empiezan a traer elementos desde esos territorios para poder convivir, obviamente, con esas tradiciones, y al mismo tiempo cómo eso también empieza a ser otro elemento de atracción
hacia la otra población, que obviamente lo ve eso como algo, digamos, cultural, como algo valioso en esas comunidades, pero ahí es donde está el proceso. ¿Cómo vemos a esas personas? ¿Cómo las aceptamos? ¿Qué significan para el resto de la población? Y lo miran de una forma, digamos, desde un contexto más de ese origen cultural y no desde ese origen humano. ¿Son mis iguales? ¿Son mis pares? ¿Pienso yo eso? ¿Siento yo eso? Entonces, esa es una de las preguntas que nos tenemos que responder, incluso cada uno de los que está acá. Incluso nosotros, los afros, también cómo vemos a estas personas y ellos cómo nos ven y cómo nos aceptamos mutuamente. Entonces, esto es como un paréntesis que dejo allí para que nos demos cuenta de que en últimas somos lo mismo, seres humanos, simplemente con unas diferencias culturales, y que obviamente merecemos todos considerarnos pares, considerarnos como lo que somos, seres humanos, seres con las mismas capacidades, aunque de una manera distinta, pues en lo cultural, si lo vemos desde el punto de vista. Pero en lo demás, no tenemos que envidiarle el uno al otro nada, porque estamos dotados de lo mismo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos y como conterráneos, porque estamos viviendo en el mismo territorio, es simplemente reconocer la verdad. Y la verdad es que tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos, vivir con lo mejor que tenemos y obviamente eliminar las barreras. Ni los niños merecen eso, ni los jóvenes merecen eso, y las personas adultas pues obviamente son los que tienen que procurar porque estas cosas se mantengan en ese sentido que debe ser ahora, un sentido de unidad, un sentido de pertenencia, un sentido de valoración de lo que somos. Y lo decía aquí el maestro José, la identidad que necesitamos, y la identidad es valorar todo lo que somos, y es aquí cuando nosotros nos vemos como pueblo, reconociendo lo que hay en el territorio y que nos pertenece a todos. Eso es la interculturalidad, donde nos vemos todos en un mismo nivel, donde estamos y cabemos todos. Jorge, antes que vayamos con el maestro Valdés, clasificaciones Fito y maestro Valdés, Jorge, como los partos, tienen, digamos, una ubicación sobre todo en el corregimiento de Rosso. Esa clasificación, ese matiz, nuestras queridas autoridades, nos alejan, nos acercan, nos fortalecen, por favor. Bueno, es un concepto, digamos, que no es que nos vaya a alejar ni que nos vaya a afectar en lo más mínimo, pero sí sirve como un antecedente, digamos, de lo que hay veces necesitamos conocer. Es decir, hay sectores donde están nuestras comunidades que muchas veces, pues, en la historia no han sido copartícipes y en la historia no han tenido la oportunidad de saber realmente acerca de su origen, ni quiénes son, ni dónde provienen, ni cómo llegaron, ni cómo fue, ni para dónde quieren. Entonces, desde ese punto de vista, el tema de los pardos, pues le deja a uno como esa incógnita. Pardos, y piensa uno pardos, pero pardos ¿qué? Entonces pardos de pronto sí, contribuyeron en un aspecto, de pronto construcción de ciudad, de pronto algo que tenga que ver con el manejo de la seguridad alimentaria, digamos, del municipio, pero en la parte, digamos, ya consciente de lo que soy, entonces es allí donde vuelvo y reitero, es lo que falta. Entonces hay un proceso, digamos, de que hay afros, y lo digo abiertamente aquí en el territorio de Palmira, que no tienen claro eso, no se reconocen. Pues las razones, digamos, no es porque se avergüencen, de pronto es porque no han tenido la oportunidad de saber quiénes realmente son y cuál es su origen. Pongo un ejemplo sencillo. Cuando era niño,
Y obviamente pues estaba aprendiendo a leer, pues observaba yo que la cartilla que tenía y que la institución manejaba en un territorio donde todos éramos negros, menos el cura, como lo dice de alguna manera el profesor, y eso es cierto. Y en esa cartilla pues no veía absolutamente nada que me representara a mí ni a mi entorno. Entonces esa era la pregunta que yo hacía: bueno, ¿yo por qué no veo una mamá negra, no veo un papá negro, no veo un abuelo negro, no veo una abuela negra? No veo nada que me relacione ni con mi entorno. Entonces esa era una de las críticas que yo hacía y me hacía y preguntaba. Entonces es allí cuando uno empieza a tener la visión de lo que es un líder natural, que empieza a cuestionar ¿por qué esto? ¿Por qué no estoy ahí representado? ¿Por qué no hay cosas que me identifiquen con lo que soy y con lo que yo veo cotidianamente? Entonces eso a mí ya me mostraba, y a todos los que convivíamos en esos escenarios, quiénes éramos. Automáticamente ya nos lo estaban diciendo quiénes éramos. O sea, éramos una persona, digamos, diferente a lo que encontrábamos en un texto donde estábamos aprendiendo a leer y a escribir, pero al mismo tiempo nos quedaban una cantidad de dudas, y cuando ya uno iba avanzando, pues ¿y dónde están los héroes y dónde están las heroínas? Entonces esas eran las cosas que también uno se preguntaba. Gracias, Jorge. Vamos con el maestro Luis Eduardo Valdés. Luis Eduardo, como músico, ha tenido la oportunidad de estar en muchos países, en Europa y en Estados Unidos. Luis Eduardo, uno percibe lo que hemos tenido la oportunidad de conocer estas instancias geográficas, que gusta mucho, sobre todo cuando las orquestas colombianas, los grupos musicales, tienen en su repertorio composiciones del Pacífico. A ustedes, Luis Eduardo hizo parte de una agrupación icónica en Colombia, que es La Misma Gente. Eso le permitió, además del reconocimiento, conocer el mundo, ¿no? Realmente. Luis Eduardo, esas letras, ustedes previamente las tenían presupuestadas presentarlas, o las presentaban porque el público se las exhibía en Europa, en Estados Unidos. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Eduardo Valdés. Yo soy híbrido, ¿no? Mi padre es de ascendencia chocuana y bonaerense, y mi madre es de ascendencia paisa, pero soy Valdés Quintero, ¿no? Me gustan los frijoles, me gusta el pescado y me gusta la bandeja paisa. Soy híbrido, ¿no? Entonces todos somos una familia de afros con una combinación muy perfecta, y que todos somos hermanos. Bueno, primero que todo, la orquesta de La Misma Gente, como se sabe, fue disco de feria con un tema que se llama Juanita Ese tema y esa letra es afro, porque viene de raíces caucanas. Inclusive esa canción nació inspirada en una familia caucana. Si usted escucha la letra y la canción, tiene algo nuestro. La Misma Gente, antes de ser un grupo salsero, fue un grupo de rock, pero como el rock no tenía demanda, se grabó salsa. El grupo, aparte de grabar salsa, también tocamos la cumbia, o tocamos en esa época, porque yo practiqué 17 años en la orquesta de La Misma Gente. Y también tocamos parte del folclore, pero cuando viajábamos para mostrar la cultura nuestra, que mucha gente no sabe eso, ¿no? Que somos salseros, pero también tocamos nuestras folclore curulao y nuestra cumbia, o sea, Atlántico y Pacífico. Y ese tema de Juanita fue escrito por Jorge Herrera en Huachito, cuando estábamos tocando en un sitio, cuando se los canales de Huachito. Entonces allí nació una niña afro, estábamos en una fritanga, y como a las 12 de la noche, ella dijo: señora, me da una empanada. De Jorge le dice: oye niña, pero tú qué haces aquí a esta hora? Una niña, una dama. No, es que mis padres son muy pobres y yo hasta ahora. ¿Y tú cómo te llamas? Le dijo el nombre. Ella llamaba Juanita, pero no se llamaba Ae. Entonces Jorge, cuando hizo
canción, me dijo, ve Valdés, esa canción, nosotros fuimos a tocar el Paraguay de Juanchito a las 2 de la mañana, en esa época, que pasamos a la ahorita, mira, esa hora para una letra. Es cuando se apareció un ensayo con la canción, pero no decía Juanita, pero no es de la E. Después cuando eso le agregó el la E, y Juanita nada, Juanita ya, nos acordamos del villancico. Si usted mira, la canción tiene raíces nuestras, afro, no más importante. Gracias, maestro Luis Eduardo Valdés. Conflicto, Adolfo León Flores, hay un tema que es muy importante y digamos que en otros contextos se maneja mucho. Los medios de comunicación, y usted que es cabeza de un medio de comunicación social, el tema de los términos excluyentes, o que no son inclusivos, o que son despectivos. ¿Cómo ha sido el manejo desde los medios de comunicación donde usted ha trabajado, e inclusive desde su propio medio de comunicación actual? El tema de la exclusión verbal no solamente de la comunidad negra, se excluye a muchas comunidades. Pero digamos, eso también todo ha sido como un proceso. Toda la comunidad mundial viene de un proceso negativo hacia un proceso positivo. La exclusión, por ejemplo, de la comunidad de talla grande. Se discriminaba la comunidad, las personas de talla grande, y se les decía gordos respectivamente o afectivamente. Eso hay un cuento que yo ese cuento no he podido tragarlo aún, y es que yo le digo negrito o negro y depende del tono. Pues no depende de ningún tono, no hay tono. Usted se llama José, ese se llama Luis, ese se llama José. No hay matices fonéticos. Sí, no hay. O el tema de que es que mis mejores amigos han sido negros. Yo recuerdo en la universidad, yo estudié en la Universidad de Panamá, y en la universidad yo le ayudaba a 2 mujeres judías, Anabela y otra compañera judía, a hacer las tareas cuando ellas no podían porque tenían sus negocios, entonces yo les ayudaba. El día que no les ayudé me dijeron negro y de puta. ¿Sí? Pero yo era el negro más querido de ellas, aunque el negro, la población negra en Panamá es del 80%. Pero el día que no les pude terminar la tarea porque tuve un problema, no sé qué me pasó, no recuerdo, eso hace mucho rato ya. Entonces me daban madazo antepuesto al nombre que era negro, no repito la palabra. Entonces los medios de comunicación excluimos mucho. Excluimos a los flacos porque son flacos. Excluimos a las personas de talla baja porque son de talla baja. Excluimos a los indígenas porque son indios cuando no son indios. También es que el problema está en el relacionamiento entre todos. Hacemos unas exclusiones tan violentas en los medios de comunicación. Les quiero contar una anécdota. Era la persona que abría el noticiero popular de La Voz del Valle y Todelado. En ese momento alcanzamos a hacer los mejores noticias en la mañana en Cali. Y estaba conmigo Guillermo García Jaramillo, que era una eminencia periodística, Carlos Enrique Aristizábal, doña Niña Molano, Guillermo Cabero y Eber Antonio Cano. Un grupo espectacular de radio. Yo, cuando terminábamos, íbamos a un restaurante de Damiana, una mujer, a desayunar. Y yo sentía que al principio estaba yo con ellos desayunando, pero poco a poco me iban excluyendo el desayuno. Y yo hice una especialización en periodismo para el desarrollo y aprendí el tema de la exclusión verbal idiomática. Y yo lo manejaba en ese noticiero porque consideraba que uno no debe levantarse en la mañana en un noticiero a decirle a la comunidad: acaban de asesinar a una persona de 7 puñaladas, le clavaron el cuchillo y se lo devolvieron y le abrieron, y el tipo llegó y después le cortó un brazo y después la sangre caía y era rojo. Eso no es posible para un medio de comunicación en las horas de la mañana. Estoy hablando de 30 años, también es cierto. Entonces yo comencé con mi periodismo para el desarrollo y sentía que en la mañana los compañeros se alejaban cuando comenzaba el desayuno.
Alguna vez yo vivía en el barrio de Los Alcázares y el taxi que me llevaba llovió muy fuerte y se inundó carro. Y nos tocó bajarnos a empujar, me tocó bajarme a empujar el taxi y ayudarme al taxista porque era mi compañero de todas las mañanas. Empujar el carro para poder, y llegué tarde a Toledo. Yo tenía que llegar a las 4:30 de la mañana, llegué a las 5 salí al aire, llegué a las 5:15 pasada la mañana. Y incluso Fernando Salazar, que estaba conmigo, él estaba en la Z, él bajó preocupado porque no veía que llegaba. Y a mí me pareció horrible que una ciudad como Cali tuviera tan poca estructura en su alcantarillado. Y claro, me mojó el pantalón, me mojé los zapatos y yo andaba mal. Yo llegué a Cali, es una ciudad negra, esto no puede pasar, ¿cómo es posible que esta ciudad? Alterado eso. Y entonces llamaban de Floralia, del Vergel, de los Cristales, de toda parte. No, aquí pasa lo mismo, aquí se 276 llamadas ese día de personas que estaban escuchándome rabioso porque me había mojado los zapatos y los pantalones. Cuando llegué al desayuno yo me hice, por supuesto, en la mesa que me correspondía y no con la mesa de mi equipo. Entonces me llamaron: Flores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Flores, venga para acá. Y yo, pues, como yo siento que ustedes no están, cuando yo llego ustedes se van, entonces yo cojo mi mesa y ya hace más o menos un mes vengo en esa tónica. Entonces me dice don Guillermo, que era nuestro director: estábamos pensando en prescindir de sus servicios. Y yo, ¿cómo así, don Guillermo? Yo, sí, a usted nadie lo llama, hermano. Porque como usted está hablando allí, que sí, periodismo para el desarrollo, usted no dice cosas, usted tiene que venir a alborotar a la gente, alborótela como lo hizo hoy. Mira, hoy tuvo 230 llamadas. Tiene que hacerlo así, si no lo hace así, usted no va a poder trabajar en Cali. Es un condicionamiento cultural lo que estamos afrontando, que es lo que ha afrontado la comunidad. Si es muy clara una persona, porque otra cosa que quiero aclararles: en América Latina no existe población blanca, no la hay. Si la hay es mínima, es del 1%. Existe población mestiza, sí hay, bastante, pero población blanca no hay. Pero nosotros le decimos blanco ¿a quién? A usted, por ejemplo, hermano. Usted le dice blanco, usted es blanco. Tú un mestizo. Todos somos mestizos. Todos somos mestizos. Todos tenemos cualquier. Un día en Telepacífico me ponen una señora de ojos verdes de la Universidad del Valle y yo llego al programa. El programa lo grabamos en la mañana los lunes y salía a las 9 de la noche todos los lunes. Y me pone una persona blanca en el escenario y yo hago un programa que llamaba Voz es Afroamérica, y esta persona me pregunto yo mismo: está esta señora aquí. Entonces yo por el anotador le pregunto a los muchachos: ¿quién es la señora? Antes de leer el libreto, ¿quién es la señora? Entonces me dicen: era una antropóloga de la Universidad del Valle. Antropóloga. Y yo: ¿será que voy a hablar de antropología con la señora? ¿Cómo es el proceso de las poblaciones, de las regiones? La señora se da cuenta de que yo he hecho la pregunta. La señora abre su cartera, saca una foto y me muestra la foto de la abuela de Graciela de ojos verdes, quiero decirle, y más clara que usted, más o menos como la señora que está aquí a mi derecha. Entonces yo le digo, ella me muestra la foto y me dice: esta es mi abuela, negra, una señora negra. Y me dice: le muestro la foto porque me acabo de dar cuenta que usted está inquieto porque yo estoy aquí de ojos claros y no negro. Entonces eso me significó que hay una transformación en la piel que se produce por genética, o que se produce en otros casos también, según estudios, por el clima. Si yo voy para un clima frío, comúnmente me pongo, decimos nosotros, rucio, ¿sí? Y mi piel se va a aclarar. Siendo negro, se va a aclarar. Entonces, es un tema de, este es un kufi, algunos digan, es un sombrero, pero se llama kufi en África.
En África hay cufis que pueden tener 15 centímetros de altura. ¿Y saben por qué? Porque el sol es asesino en África y en el desierto. Y para que ese sol no llegue al cerebro y lo quede, entonces tienes que hacer los cufis más altos para que el sol se quede arriba y no quede el cerebro. Entonces tenemos una población mestiza en América Latina. Somos mestizos. Algún día me pusieron, yo les decía ahora en la biografía, que pertenezco a una entidad que se llama Afroamérica 21, que fue el primer proceso negro en el cual me incluí. Y un día yo estoy en una reunión con ella y oigo que, che, Argentina, pero ¿qué la voz? Yo mira, negra. Y yo, pero en Argentina no hay negros. Sí hay negros. Me está hablando como argentino. Sí hay negros. Sí. Y el otro caso, y disculpe que me alargue un poquito, el otro caso que preguntaba usted ahora, José, sobre la comunidad negra en Panamá. Yo les hablaba un poco de los coteros de caña. Y la razón de la presencia de los coteros de caña es porque la mano de obra negra, la mano de obra de la comunidad afro, es muy capaz, muy resistente. Mi tía Domitila era una negra que conocí cuando tenía aproximadamente 30-35 años. En el corregimiento del Tiple, frente a Cabaza, que en esa época era Calipuerto, y se caminaba a San Joaquín, el Carmelo, y se llegaba al Tiple, que eran más o menos unos 4 o 5 kilómetros. Mi tía Domitila cogía con el machete, llevaba a mi hermano Adolfo un plátano, una racimo de plátano, y llegaba y cogía el machete y trozaba la cepa de plátano de lado a lado y ponía el machete y sostenía donde estaba el plátano y lo dejaba caer despacio para que no se le pueda dañar el racimo de plátano a su hermano Adolfo, que yo iba a traer. Y luego lo cortaba y me lo pasaba por acá. Una mujer de un solo tajo cortó una pata de plátano, mi tía Domitila, y tuvo la capacidad de cortarlo, sostener la mata de plátano, dejarlo caer de tal manera que no se dañara el racimo, cortarlo y entregarlo para que lo trajera a mi papá. Eso somos nosotros. Esa es la comunidad afro. José, usted que viene trabajando hace muchos años en el entorno cultural, digamos que es su hábitat, desde lo cultural y de un trabajo constructivo maravilloso, totalmente viable, uno nota que la discriminación, Pico y Maestro Valdés, viene muchas veces no de la utilización explícita de las palabras, sino del cuerpo fonético. Y la ubicamos esa discriminación desde el cuerpo fonético, ¿cómo lo decimos la cosa? Como una subdiscriminación, pero al final es quizás peor tal vez. Sí, desde luego, porque todo depende de eso, ¿no? De lo que decíamos. Cuando aceptamos a una persona y la vemos como igual, pues le podemos referir, digamos, como la persona negra, pero se le dice de la manera afectuosa, de la manera, digamos, como a esa persona que valora, como a esa persona que quiere. Pero cuando se te dice, digamos, de una forma un tanto, digamos, como por demostrar que esa persona, digamos, para mí es insignificante o no es mi igual, entonces puedes decirte, hey, negrito. Entonces ahí prácticamente no me está demostrando nada de lo que yo espero. Porque con decirme así, hey, negrito, no me está diciendo a mí personalmente o a cualquiera de nosotros que nos valora y que nos ve como igual. Simplemente me está diciendo de una manera un tanto peyorativa, pues, como si fuera una cosa. Entonces, por eso es que se dice que es la persona negra a la que yo me refiero, pero me refiero con afecto, me refiero de una forma
que él siente y que uno lo acerca, ¿no? Cuando alguien se refiere a uno como la persona negra, pero lo dice con afecto porque lo conoce a uno, porque sabe cuándo y cómo se lo dice a uno. Cuando alguien no ha tratado con uno, uno obviamente no acepta que una persona se refiera a uno de esa forma, sino que obviamente el señor o la señora o por mi nombre, porque igual yo hago lo mismo hacia esa otra persona. Entonces eso es lo que también se pide, ¿no? Que si yo no conozco a alguien y que es de las comunidades negras, no tengo por qué decirle negro o negra, porque no lo conozco. Simplemente señor, señora, o por su nombre o apellido, porque ese es el deber ser. Entonces ese es el otro aspecto. Eso también me hace acordar de que hay cosas que uno también las puede cambiar. Y yo casi siempre pongo un ejemplo, que yo tuve la oportunidad de terminar mi primaria en una ciudad como Armenia, Quindío, y comenzar el bachillerato. Y allá, cuando llego yo a una institución en un barrio que se llamaba Las Acacias, y obviamente pues en ese barrio pues todo lo que había eran mestizos. Y el único negro que llegó pues por primera vez a esa institución educativa pues era este personaje. Entonces con la diferencia, digamos, de que pues ya yo era una persona culturalmente hablando, porque ya traía mis raíces, entonces para mí, digamos, no significó nada con que pues hubiese, digamos, como esa intención de tratar de minimizarme. En ese tiempo yo utilizaba la palabra María Jesús para tratar de hacer racismo. Entonces se refería a nosotros de esa manera. Entonces yo no le pagaba bola a esas cosas. Entonces yo entendí, aquí la única manera es ser lo que yo soy y hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces, una de las cosas que yo hice y que eso me ha servido siempre es mostrar mis capacidades, rendimiento académico. Y también lo otro, aprovechar otra de las cualidades que tenía, que era bueno para el deporte. Entonces, llego a la institución educativa, empiezo a demostrar mi potencial como estudiante, empiezo a demostrar mi potencial como deportista y a la semana siguiente ya era amigo de todos. Y lo mismo ocurrió en el barrio. Una noche salí a verlo jugar allí en una plazoleta que había y bueno, yo estaba ahí viéndolo jugar y todo eso, entonces me dijeron que si quería jugar. Y dije, bueno, listo. Jugué con ellos y al día siguiente ya me estaban tocando la puerta para que saliera a jugar con ellos. Entonces, esas son las cosas que puede uno invertir, que uno puede cambiar, pero por las capacidades que uno tiene. Entonces, así fue donde prácticamente eliminé, donde vivía el racismo, en la institución educativa también el racismo, y eso desapareció por completo. Nunca más se volvieron a referir a esta persona de esa manera, sino por mi nombre. Y obviamente me buscaba por lo que era, por lo que valía. Entonces esa es una de las cosas que uno también puede revertir. Y eso mismo hice también cuando inicié el bachillerato, hice lo mismo. La misma forma y cambié todo. Y eso es lo que uno debe hacer. Mostrar el potencial que uno tiene, ser uno mismo. Y no minimizarse por ese tipo de cosas. Entonces, esa es una de las enseñanzas pues, que trato yo siempre de transmitir. Que ante esas cosas negativas hay que elevar la conciencia, hay que ponerse en el lado positivo, viéndose uno con lo que tiene. Y lo mejor que tiene uno es demostrarle a los demás que uno es igual y que uno en ningún momento, digamos, esas cosas le afectan y que por el contrario, uno le enseña también que puede convivir en comunidad y en la diferencia. Bueno, maestro Valdés, ¿cuáles son esas canciones de la música tropical que usted a lo largo de su trayectoria como orquestas nacionales nos puede ubicar, que defienden la condición afro, que defienden la mujer afro, que defienden el territorio afro? ¿Cuáles son esas canciones que gustan en el exterior? Bueno, podemos hablar, aparte de canciones, de los ritmos nuestros, ¿no? Como por ejemplo el bunde, el abosado, el currulao,
ciertas canciones de ciertos títulos reconocidos, pues está mi Buenaventura, los temas ahora de las generaciones nuevas, Quítate mi Mensajera, Memoria Agustino, que gracias a ese talento de las nuevas generaciones musicales, como los grupos que vamos a tener en este momento, a degustar ese talento de las nuevas generaciones. Entonces, estos ritmos han trascendido a nivel internacional, contando con la agencia de Pimiquí, Choquitano y lo mismo que Finado Gualamo y Hugo Candelario, ¿no? Y el mismo Grupo Nietzsche, que son salseros, pero también han incluido, por ejemplo, el coco es tradición salsera folclórica, la canoa rancha Atlántico, se hacen fusiones, porque Atlántico también es folclore, agro, ¿no? Nuestro, ¿no? Lo mismo el curulao, lo mismo ¿cómo que llama? El ritmo chocuano del sur, se me olvidó. La chirimía autóctona, escucha, yo también toco chirimía. Yo tengo un grupo que se llama Provernia, en la cual Provernia es como una academia para generaciones, y la música que toco con este grupo, tengo jóvenes de 17, 15 años que le he infundido lo que es el folclore, las raíces nuestras. Entonces, gracias a estos grupos, canciones tradicionales como Mi Buenaventura y canciones que se han hecho en chirimía, tamborito, que ya no que la vamos a tumbar. Entonces, Colombia ha trascendido, palabra, ¿no? A nivel nacional e internacional. Entonces, estos jóvenes que están aquí interpretando esta música, yo como músico, porque yo soy músico percusionista, ¿no? Yo estudié percusión en la Casa de la Cultura en el año 82 y estudié percusión afrolatina. Soy de los poquitos músicos que toco folclore y salsa, la mayoría son salseros, ¿no? Con mucho respeto. También domino la música del Atlántico. Actualmente hago parte también de la Orquesta de la India de Melgarán, el Instituto Nacional de Dinamita, que bello, las velas, todo eso. Que para mí es un honor que lo tengan a uno en una importante agrupación como es la India de Melgarán, que cantó con la Sonora Dinamita. Y aparte de eso, dirijo una orquesta que se llama Orquesta de la Pobre Dinamita, porque la original se llama Sonora Dinamita. Somos integrados por palmiranos, pero el orgullo para mí más grande en este momento es que estoy dirigiendo una pequeña orquesta en la cual con el maestro Osmar tuvimos la fortuna de fundar el folclorista, fuimos a 4 pequeños álbumes, en la cual el señor Adolfo fue el presentador. Llegamos con el grupo, nos objetivos con el animador, que era este señor, un palmirano, presentando el Petronio Álvarez. Entonces mira que nosotros como afro le hemos aportado a la cultura musical y en general. Lo más importante es que estemos unidos y lo que nos une es la música. La música no tiene fronteras ni tiene idiomas. Muchas gracias. Osmer, ya para cerrar el conversatorio, las letras de la música del Pacífico ¿sí valoran ese componente étnico o son muy periféricas, muy graciosas, o realmente hay un trabajo de investigación profundo en el resultado final de las letras del Pacífico colombiano? Sí, obviamente, hay una cosa muy real, que es lo cotidiano. Es cuando decimos, por ejemplo, si hay una fuga de favorero, está diciendo básicamente lo cotidiano, lo que nuestras comunidades hacen, en sus actividades del día a día. Otras pues que cuentan cosas muy propias de lo que es la comunidad en sí, o la forma, digamos, como también se conmemoran algunas tradiciones y costumbres pues, que tienen nuestras comunidades. Entonces eso de alguna manera sí es la memoria africana, porque en África se hace eso. En África a través de la música se cuenta la historia, se cuentan las vivencias, y obviamente nunca sus comunidades se olvidan de cuál ha sido su historia, cuál ha sido su pasado, cuál puede ser el presente, digamos, de acuerdo a todo lo que ha sido todas las vivencias de estos pueblos. Entonces nosotros también hemos heredado parte de eso,
Y también otra de las cosas es que también dentro de esos cantos o esos alabados, también está la otra parte que nosotros manejamos y hay algo de sincretismo religioso, que es también donde conservamos cosas de nuestros antepasados y muchas veces utilizamos pues los santos, pero es una manera representativa a través de lo que nosotros en nuestra memoria ancestral pues sabemos que en el contexto africano pues es una amalgama de dioses y de otras cosas que en últimas tienen que ver con la relación de la naturaleza y con la relación de todo lo que es producto de la creación. Vito, la oralidad se ha estancado en esos espacios históricos, o hoy la oralidad rescata el presente. Pegué las manos, acá y huele. Lo que decía Oster, muy diferente y mucho más productiva la música que lo que nos sucede en la cotidianidad a la comunidad negra, y poderla llevar desde los hechos, desde la vivencia, poderla llevar a la música sin haber pasado por un estudio de música, sin conocer las partituras, sin conocer la música como tal, y la llevamos. Y de allí nace lo que hoy se denomina salsa. Nosotros, los negros, después del blues, el jazz, que también era producido por nuestra gente, llegó a producir en América Latina en sus condiciones de latinos o de hispanoparlantes, llegó a producir una melodía que, simplificando el blues y el jazz, la transformó en salsa. Y no hay hoy en América Latina o en los hispanohablantes una persona que no baile salsa. Además, porque les enseñamos también a bailar. Una gráfica que conocí alguna vez mostraba una familia africana en su capuche, hablando de las paredes hechas de barro y boñiga y el techo hecho de paja en África. Y una comunidad negra, una familia negra en los Estados Unidos, con todo el glamour del capitalismo, con nevera de 2 puertas, estufa de gas y piso de mármol, y muy elegantemente vestido, mientras que en África había otra comunidad. Al mismo tiempo les pusieron un disco, qué cosa tan fascinante. Al mismo tiempo les pusieron un disco de música igual, y tanto la comunidad africana como la comunidad americana movían el cuerpo al mismo son. Al mismo son. ¿Por qué razón? Porque la música, como cultura nuestra, está inyectada en la sangre, en la sangre que nos circula por la venas. Y a pesar de que no todos los negros somos iguales, porque dependemos de diferentes culturas, de diferentes dialectos, hay más de 1000 dialectos en África y diferentes condiciones, tenemos en la sangre un mismo sentido y palpitamos al mismo tiempo. Todos palpitamos al mismo tiempo, bailamos al mismo tiempo, sentimos la música al mismo tiempo y nos causa el mismo efecto, más profundo que en la comunidad no negra, más profundo que en la comunidad no negra. Por eso muchos aseguran que la historia de la humanidad está centrada en ese cono de cabeza grande que hay en el continente africano, está centrada allá, nació allá. Y toda la comida de los latinoamericanos, hispanoparlantes, toda la comida, la gastronomía y los conceptos que se han suscitado provienen de la comunidad negra. Fue la comunidad negra que enseñó a cocinar a la comunidad mestiza que había en América Latina.
fuimos nosotros, fueron nuestras tatarabuelas en el suelo. Y si usted come, váyase a comer a Buenaventura, o a Chocó, o a Tumaco, y encontrará, no hay que ir tan lejos, vaya a comer ceviche que aquí hay afuera, hecho por un negro. O tómese un biche, que por ahí vi que había alguien con biche. Qué rico, ¿sí o no? Qué diferente. Yo hice una crónica para televisión del biche. Me tocó caminar aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros. Me dijeron, ¿usted sí es capaz? Pero sí, claro. Claro, porque yo soy negro también. ¿Cómo no voy a ser capaz de caminar? Yo camino, donde me lleve el camino. A ver, destilar el jugo de la caña para convertirlo en licor, para consumir el biche, el avechón, el tumbacate, el caigabotos. Y de eso son bebidas que son nuestras, están en África y las traemos a ponerlas acá en América. Yo sé que ya se acabó el tiempo y como el tiempo es solo para nosotros, solamente quiero dejar una reflexión. Y es que han habido dos comunidades que han sido maltratadas en el mundo: la comunidad judía y la comunidad negra, por la discriminación, por la misma razón. Pero tanto la comunidad judía, con la cual tuve mucha cercanía por las compañeras que me inventaron la madre, como la comunidad negra, son las dos comunidades más importantes que ha tenido el mundo y donde se han derivado muchas descendencias importantes para la humanidad, y que nos podemos sentir. A mí, yo no quiero hablar de discriminación, para mí la discriminación no existe en este momento. Para mí lo que existe en este momento es el derecho a la inclusión. Tenemos que estar incluidos, y ya dimos un primer paso que fue fundamental, que Francia Márquez hoy sea vicepresidenta de este país. Es uno de los logros más importantes que ha tenido la historia de nuestro país. Que Dios los bendiga y que Dios la bendiga. Gracias por tenernos en esta tarde. Miren, hay algo muy importante. Jorge Artel es considerado el gran poeta de los negros. Y el maestro Artel decía, en Cartagena natal, el folclore del Pacífico se alimenta de la oralidad,